Aquí estamos y ya vamos a hablar de salud en el día de hoy. Damos la bienvenida a la doctora Nahuel Mercedes, oftalmóloga, y también damos la bienvenida al doctor Domingo Martínez, que nos acompaña, que es nefrólogo. Señores, ustedes saben que en este proceso que está viviendo el mundo, y sobre todo la República Dominicana con el COVID-19, también las personas que hacen una situación de gravedad con esta enfermedad enfrentan lo que son problemas de riñones. O sea, ¿cómo es la conexión? ¿Cómo afecta? Buenos días y bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Si bien es cierto, aunque no es un tema que se habla mucho como riñón y COVID, la realidad es que hay que recordar que la enfermedad por COVID-19 tiene 3 presentaciones clínicas: leve, moderada y severa, de modo que las personas que presentan la enfermedad severa, que van a cuidados intensivos, aproximadamente un 50% de estas personas desarrollan un tipo de enfermedad renal, sobre todo tipo aguda. Los pacientes, ¿Cuál es la relación? Porque son varios mecanismos. Primero, el propio virus afecta de forma directa a los riñones. Okay. 2, cuando se afectan los pulmones por otra condición, por ejemplo, por una neumonía, también se produce un síndrome pulmorrenal, o sea, vamos por 2, por el proceso inflamatorio que así mismo se refleja a nivel de los riñones, y otras situaciones como la deshidratación, el uso de fármacos, los pacientes que son sometidos a ventilación mecánica, que son intubados, de alguna forma el órgano de los riñones son afectados. Muy bien, en ese sentido, doctor, en este contexto de tantas infecciones importantes, virales, suena COVID solamente, pero hay un sinnúmero de enfermedades inflamatorias actualmente de moda, en boga, y que realmente están afectando no solamente a la República Dominicana, sino a todo el mundo. ¿Qué esperar en esos pacientes que tienen su condición renal, o sea, que tienen compromiso de sus riñones y tienen que verse sometidos a utilizar este tipo de medicamentos por largo tiempo? ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Fíjate, es importante comenzar que la enfermedad renal, hay pacientes que están en diálisis, hay pacientes que son trasplantados y hay pacientes que tienen una enfermedad renal no en diálisis. Entonces, los pacientes que están sometidos a diálisis es seguro y obligatorio el esquema de la vacunación, porque son pacientes que por las comorbilidades de los años, diabéticos, hipertensos, son pacientes que están muy expuestos, por ejemplo, al sistema de salud, porque tienen que ir 3 veces por semana a dializarse. Entonces, los pacientes en diálisis, una afección por COVID-19 aumenta más de un 30% la mortalidad de ese individuo. Entonces, las vacunas son seguras y no hay ningún tipo de inconveniente. De igual pasa con los pacientes trasplantados. No hay estudio que demuestre que la persona que reciben la aplicación de la vacuna aumenta la mortalidad o el paciente pierda el injerto del riñón. Incluso como se está ahora mismo estableciendo más dosis de las 2 primeras que ya la mayoría de la población tiene. 3ª y 4ª dosis es seguro para estos pacientes. Claro que sí. El problema de los pacientes renales, el problema del paciente con COVID es que la enfermedad renal no produce síntomas. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, de 100 pacientes que fueron a UCI, 50%, oye, necesitaron diálisis. Wow. De lo que lograron sobrevivir a la enfermedad COVID, más de un 30% se fueron de alta sin resolverse el problema de los riñones. Muchos de ellos quedan afectados de forma permanente en programas de diálisis. Entonces, hay otro tipo de personas que la enfermedad no fue tan severa, que desarrollaron insuficiencia renal aguda, pero como no dan síntomas, no tienen idea, esos son los peores, que tienen un daño renal pudiéndosele resolver y andan deambulando, no van al médico, no buscan la ayuda, y lastimosamente ese tipo de paciente va a terminar desarrollando una insuficiencia renal crónica, posiblemente terminal. O sea que en resumen podemos decir a aquellos amigos televidentes que nos están observando en este momento que tener una afección renal, tener afectación en sus riñones no es sinónimo de no vacunarse, no es sinónimo de no ir a sus diálisis correspondientes y no ir a sus chequeos con su nefrólogo de cabecera. O sea que es muy segura la vacuna y llevar un estilo de vida normal aún con COVID y una enfermedad de los riñones. Totalmente de acuerdo. Vamos a recordar todo con las 3ª y 4ª dosis que ya ha comenzado a establecerse. Así es. O sea, que de hecho la requieren, que porque recuérdense que el paciente en diálisis es un paciente que está inmunocomprometido. Exacto. Y lastimosamente
cuando tú lo pones, la vacuna no genera la misma cantidad de anticuerpos, quizás que una persona con síntoma inmunológico un poquito más fortalecido, de modo que se beneficia de la dosis de refuerzo. Muy bien, vamos a cerrar el segmento sabiendo que el doctor es médico nefrólogo, egresado del Hospital Padre Villini, con entrenamiento en el manejo del paciente crítico. Actualmente el doctor se desempeña como gerente del Departamento de Nefrología de la Clínica Dr. Rodríguez Santos, donde es director médico en la Clínica Dr. Franklin Peña. Para contactos, doctor, ¿dónde lo podemos ubicar a usted para que nos siga orientando de manera más personal? Las redes que están de moda, DR, Domingo Martínez Charles, y vía WhatsApp, vía telefónica 829-340-1381. Muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, tanto al doctor como a la doctora Nahuel Mercedes que está fija aquí. Doctora, yo le decía detrás de cámara que usted tiene que hablarnos de una situación que está pasando aquí, que están comenzando a registrarse muchos casos de conjuntivitis. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el ingrediente con esto? O sea que... Lo voy a preparar para la semana siguiente. Ya lo saben, para que estén atentos y sobre todo que guarden el cuidado debido en medio de todo esto. Vamos a una pausa, al regreso vamos a estar con más contenido aquí. Vamos a hablar de Pedro Brand, ¿verdad que sí? Después de la pausa.